Estaba pensando en cuando íbamos cantando las estrofas. Siempre me gusta estrofas de los himnos. Me gusta, a veces tomo alguna estrofa, algún rengloncito para que me hace bien, ¿no? Y acá dice en este himno, en la segunda estrofa, el segundo renglón, dice: la cruz de Cristo mi Señor. Y verdaderamente fue la cruz de Cristo, ¿no? La cruz de Él, porque no fue de nadie más que de Él la cruz. Y allí en la cruz fue que murió el Salvador, y así pudo resucitar y darnos también la vida eterna. Es necesario que muriera cada uno de nuestros pecados. Y después sigue diciendo, ¿no? Sus manos, sus costados, sus pies, de sangre manaderos son. Y las espinas de su sien, dice, mi aleve culpa las clavó. Gloria al Señor, ¿no? Porque pensaba en esto, la cruz de Cristo. La cruz es de Él. La cruz fue de Él y es de Él. Y por esa cruz nosotros podemos decir, o por la obra de la cruz, en la cruz podemos decir que somos hijos de nuestro Señor. Vamos al Salmo 69. Salmo 69. Es el salmo que tocó el hermano el otro día en la reunión de oración. Y obviamente, como decía, ¿no? Pensando en las estrofas del himno, que después lo busqué de este Salmo 69, y el texto que me llevó a compartir en esta noche con ustedes es el texto número 16 y 17 de este Salmo 69. En este texto 16 dice: óyeme, Jehová, porque apacible es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tu miseración, y no escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy angustiado. Y así después la resurrección. Y en este salmo podemos ver, como dice el encabezado arriba, que es el abatimiento del Mesías, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar en el momento de este abatimiento del Señor Jesús, en el mismísimo momento en que estaba o que iba a ser crucificado, ¿no? Y aún así después de la muerte. En esa oración que hace el Señor Jesús al Padre. Vamos a Mateo capítulo 26. Porque uno podría decir en estos dos versículos, sobre todo en el versículo 16 de este Salmo 69, que después lo vamos a ir viendo, que lo podemos hacer nuestro también a este versículo. Pero vemos al Señor Jesús en el centro de la oración y cómo eso nos da a nosotros, a través de Jesucristo, la posibilidad de también orar al Padre por Cristo Jesús y por la obra de la cruz, como decimos. Y en el capítulo 26 de Mateo, vamos a leer unos versículos, pensando siempre en el abatimiento, en aquel momento en que el Señor Jesús iba a la cruz, y dice en el versículo 37 de Mateo 26, está en los 3 evangelios, dice así la palabra de Dios. Lo conocemos, pero es para recordarlo en ese momento cuando el Señor está a punto de ser crucificado. Ya faltaba muy poquito para ser crucificado. Dice del versículo 37 en adelante: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante,
se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los hijos de ellos estaban agravados. Y dejólos, fuese de nuevo, y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. La oración del Señor Jesús, en el momento previo a la crucifixión, dolido por el hecho, como decía en el versículo, volvemos al Salmo, el versículo 17 de este Salmo, dice: y no escondas tu rostro de tu siervo. Él sabía y no quería pasar por ese momento, por esa situación, como dice, y esto lo vamos a buscar también en el Isaías 53, porque a veces lo parafraseamos, pero qué detallado y perfecto que está detallado en la palabra de Dios cuando leemos Isaías 53, que es ese momento en el que el Señor Jesús tiene que pasar por estos versículos que dice: y no escondas de mí tu rostro. Cuando Él ve, el Señor ve, como dice, podemos leer desde el versículo 13 en adelante del 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y acá dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el momento en que se cumplen las palabras del Salmo 69, versículo 17. Y esto es algo para que lo tengamos que reflexionar permanentemente, porque uno dice: somos hijos de Dios, podemos tener esta oración de que sabemos que el Señor nos va a oír en lo más difícil de nuestra vida, o aún en las cosas buenas, aún en las aflicciones, cuando estemos apartados, cuando estemos molidos, sea la situación que sea, podemos tener esta oración que tuvo el Señor Jesús. Y en el versículo 50 de este mismo capítulo 26 de Mateo dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y en el versículo 53 dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor Jesús tenía el poder para orar al Padre y que le hiciera caso, como dice, porque todo lo que oraba el Señor al Padre, el Padre lo oía. Pero era necesario que ese momento de la cruz fuera consumado. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos la paz en nuestros corazones, en nuestra vida, de que Él cargó todo aquello que nosotros teníamos que padecer. Por eso el Señor Jesús tiene esta oración y Él no se negó, porque dice, vamos a buscarlo, en Hebreos 5. En Hebreos 5 podemos leer
desde el versículo 7 en adelante, el cual en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Y consumado, como dice en Juan 19:30, consumado es, porque dice que Él dio el Espíritu. En ese momento, cuando Él dijo consumado es, o cuando está escrita en la palabra consumado es, en ese momento que el Señor Jesús consumó, murió, ahí nosotros podemos hacernos parte de esta oración, óyeme Jehová. Por eso también es importante cuando nosotros tenemos la oración, y lo he dicho otras veces, y decimos en el nombre del Señor Jesús, al finalizar siempre, es como que decimos la oración de nuestro clamor, y al final decimos en el nombre del Señor. En nombre del Señor Jesús podemos decir, óyeme Jehová, porque el poder de la cruz a través de Jesucristo no tenemos que hacerlo a través del Espíritu, con un espíritu vivo en nuestro corazón, un espíritu que esté, una vida espiritual viva, porque cuando no tenemos esa vida espiritual viva en nuestro corazón, eso no llega ni hasta el techo. Pero fíjense el privilegio, la gracia que tenemos los hijos de Dios de poder decir, óyeme Jehová. Y cuando decimos, óyeme Jehová, y decimos en el nombre del Señor Jesús, yo me hacía esta imagen, es como que el Señor nos mira en ese momento. Cuando decimos, en el nombre del Señor Jesús. Porque consumado es, podemos decir, oye, Señor. La victoria, vamos al versículo, al capítulo, a Mateo 27. Vamos en Mateo 26, Mateo 27. Podemos recordar el versículo 46, cuando dice, cerca de la hora de nona, exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está, el versículo 17 del Salmo 69. Y en el versículo 50 de este mismo capítulo 27 de Mateo dice, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Qué momento glorioso para los hijos de Dios. ¿Cuánto encierra este momento tan glorioso para los hijos de Dios? La vida eterna, pero también el hecho de poder decir con toda autoridad, con toda confianza, óyeme Jehová. Con toda confianza lo podemos decir así los hijos de Dios. Óyeme, es un clamor. Nosotros, los hijos de Dios, como decía, ¿cuántas veces tenemos que decirle al Señor, óyeme? Y en ese óyeme, porque dice, óyeme Jehová, porque apacible es tu misericordia. El salmista acá dice, óyeme Jehová, pero ¿por qué lo tiene que oír? Por la misericordia que tiene Dios. Y la misericordia de Jehová, ¿dónde está reflejada? En la cruz. En la cruz, cuando Cristo murió en la cruz. Ahí está la misericordia reflejada para cada uno. Compadecerse de los sufrimientos, las miserias y los sufrimientos que fueron cargados sobre el Mesías, como dice en Isaías 53. Mírame, y en ese mírame, ten misericordia, porque está el todo, el hecho de reconocer la misericordia de Dios, pero el hecho de pedir y clamar misericordia a Dios. Y después dice, mírame, una especial atención. Y hace un tiempo leía y estudiaba lo que significa la palabra bendición. Bendíceme. Y el hecho de bendecirme es como decirle, mírame, prestame especial atención por esta o cual situación. Poné tus ojos sobre mí. Mírame, está atento a lo que me sucede. Tengo esta aflicción. Bendecime, mírame.
Mírame, conforme a la multitud de tus miseraciones. ¿Cuánta misericordia tiene el Señor Jesús? ¿Cuántas misericordias tiene? Grande hasta los cielos es tu misericordia. ¿Y cuántas cosas podríamos decir, ¿no?, con respecto a lo que es la misericordia? La misericordia de Dios. Reflejada en la cruz. Por eso decía al principio, la cruz es de Cristo. Ahí está la misericordia para el hombre, para cada uno de nosotros. Y en Efesios, vamos a Efesios 2, del versículo 4 en adelante. Dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. ¿Podemos negarlo esto acaso? La obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, en su cruz, ¿podemos negar estas palabras? Por su mucho amor con que nos amó, que es rico en misericordia. Dice el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, la resurrección de Cristo, previamente en la cruz. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es un don de Dios. Todo pasa por la cruz. ¿La cruz de quién? La cruz de Cristo. Esto es algo que lo tenemos que experimentar y vivir cada día de nuestra vida como hijos de Dios. Y lo digo muchas veces con vergüenza eso, ¿no? ¿Cuántas veces uno pasa desapercibido en su ser y en su pensamiento como hijo de Dios? ¿Cuántas veces me olvido que soy un hijo de Dios? ¿Cuántas veces soy o quiero ser, o pienso en ser, como muchos de los que no son hijos de Dios? Y sin embargo el Señor obró primeramente en mi corazón para abrirme el sentido, como tantas veces decimos, como el de cada uno de ustedes, para que recibiésemos el don del Espíritu en nuestro corazón y seamos hijos de Dios y podamos decir, mírame Jehová, con toda confianza. Volvemos al Salmo 69. Cuando tenemos esta experiencia, y el Señor quiere que la tengamos, pero tiene que haber un obrar en nosotros, tiene que haber rodilla ante la cruz, para que el Señor haga esa obra en cada uno. ¿De cuántas cosas nos libró el Señor? ¿Cuántas cosas nos viene mostrando? ¿Cuántas cosas vemos? ¿Cuántas cosas hemos visto? Y sin embargo, la mano de Jehová no se corta. Su misericordia sigue, porque es eterna la misericordia de Dios. Disfrutémosla, gocemos de la misericordia de Dios. Y en el versículo 30, ya el salmista de este salmo dice, en el versículo 69 dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Y decíamos, mírame Jehová, el nombre de Jehová. Alabaré, ahora dice, el nombre de Dios con cántico. Ensalzarélo con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. ¿Por qué? Porque reconozco la obra de Jesucristo en mi vida. Por eso, en esa alabanza, en ese ensalzarlo, en ese decir, óyeme Jehová, con la certeza y con la confianza de que Él me oye porque soy su hijo, porque creí en la obra de Jesucristo, le agradará a Jehová eso más que sacrificio de buey, más que lo que yo pueda hacer. El sacrificio del Señor Jesús agradó más que nada. Y ese sacrificio del Señor Jesús fue para mí. El Señor pasó por su cruz, por la cruz, por mí. Cargó todo lo que leímos en Isaías 53, para que se cumpliese lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Quiera el Señor bendecirlo y obrar así todos los días en nuestros corazones, para que no, en primer lugar yo siempre lo digo, no me olvide de que cada mañana o cada momento cuando me levanto a la mañana, diga con toda certeza, mírame, y ahí la oración, en el nombre de Jesús, porque
nombre de Jesús tiene poder. ¿Dónde está ese momento? En el momento que Él dijo, consumado es. Ahí está el poder de nuestra oración. Porque por gracia soy salvo. Y esto no es don de vosotros. El Señor